Fue una protesta marcada por el descontento ciudadano y también por graves denuncias de abuso de la fuerza pública que dejaron decenas de jóvenes lesionados, especialmente en sus ojos. Ya lo decíamos hace unos días, el pasado 28 de abril, 21 de abril, se conmemoraron los 5 años de este estallido No, el social. 28, el 28. El 28, sí, el 28. Se conmemoraron 5 años de este estallido social que se vivió aquí en Colombia en el año 2021. Pero estamos hablando de esto porque es que la semana pasada y por alguna extraña razón se volvió a publicar un fallo judicial de un tribunal de aquí de la ciudad de Bogotá, un fallo que si no estoy mal había salido ya en el año 2024, que calificó estas protestas como acciones planeadas por grupos ilegales y actos de terrorismo. Que fueron, según este fallo, deliberados. Esto, por supuesto, ha generado que la oposición, que en su momento era gobierno, es decir, quienes hicieron parte del gobierno de Iván Duque y el mismo Iván Duque, pues salieran a descalificar a quienes participaron en estas protestas y, por supuesto, a las víctimas y a todas las personas que hoy entonces están rechazando esta interpretación y están defendiendo el carácter social y ciudadano que tuvo esta movilización, que tuvieron estas movilizaciones. Julián, por eso vamos a hablar con la ONG Temblores. Camilo Mendoza es investigador de esta organización y está con nosotros acá conectado en De Frente, porque hay un balance, ustedes lo han hecho, Camilo, de lo que han sido, pues de lo que fue ese estallido social y lo que ha pasado durante estos 5 años después de este gran paro. En primer lugar, hablemos de eso, de cuáles son esas cifras que ustedes tienen, cómo están los casos en este momento, qué ha pasado después del estallido. La paz mejora la economía. Los ingresos de nuestros productores crecieron hasta un 77% con Colombia Sostenible. Bueno, muchas gracias Paula por la invitación. Em, Desde Temblores, pues en el marco del estallido social del 2021, nuestra plataforma Grita documentó y sistematizó alrededor de 5.340 casos de violencia policial en todo el país, de los cuales registramos 40 casos de violencia homicida cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública o agentes estatales. 105 casos de trauma ocular, que lo mencionamos ahorita en la introducción, y 35 casos de violencia sexual. Frente al panorama de acceso a la justicia de este tipo de casos, podemos ver que es un panorama de impunidad sistemática y generalizada. Para los 40 casos de violencia homicida que tenemos documentados, no ha habido ninguna sentencia condenatoria en el campo penal. Y para los 105 casos de trauma ocular que documentamos, solo ha habido una condena penal en estos 5 años. Entonces, pues esto muestra que pues hay diferentes formas en las que estos procesos están siendo obstaculizados, dilatados, y, y hacen que pues las víctimas de este tipo de prácticas y de vulneraciones a los derechos humanos a 5 años de lo ocurrido no tengan justicia ni esclarecimiento. Y otro componente importante mencionar allí es que pues tampoco hay garantías de no repetición, porque a pesar de que sí ha habido ciertos cambios en estos años, pues la violencia policial en Colombia sigue existiendo. Sí, justamente Camilo, ya vamos a profundizar en esas cifras que usted nos menciona, que son pues bastante preocupantes porque significa impunidad y significa que no hay garantías de no repetición, como usted lo menciona. Pero antes quiero preguntarle justamente por esta polémica, este fallo, que aunque no es reciente, ya lo decíamos, parece que salió en el año 2024, pues, pero ustedes qué opinan, qué decir frente a un dictamen que dice que esto no fue espontáneo, que no, que incluso, o que por el contrario fue deliberado, planeado incluso por grupos ilegales. Ustedes que estuvieron ahí de frente, acompañando este paro, estas protestas a las víctimas, ¿qué pueden decir sobre esto? Bueno, en primer lugar, como usted menciona, es curioso que si bien es un fallo del 2024, 2 años después esté como circulando y volviéndose
viral de nuevo, como que desde la organización nos genera duda eso, como qué motivaciones hay detrás de los medios de comunicación que están pues difundiendo ese tipo de decisiones judiciales a 2 años de que hayan pasado. Y ya en concreto sobre esa decisión judicial, creo que es importante que no saltar a hacer generalizaciones sobre todo el estallido social a partir de una condena a 4 personas. Eh, si bien una condena de un tribunal y que por lo tanto no quisiera entrarme a cuestionar o llamar la atención en específico sobre la decisión, pues sí me parece preocupante que ciertos sectores de la sociedad e incluso medios de comunicación difundan esta información como si fuera una práctica generalizada, como si el estallido social hubiera sido eh, permeado e infiltrado por completo por grupos ilegales y que en ese sentido no existió, digamos, una expresión genuina de la ciudadanía para manifestarse y plantear todas estas denuncias y todas estas exigencias al gobierno de aquel entonces. Entonces creo que es una afirmación que es injusta y que no tiene en cuenta pues esas particularidades del estallido social que evidencian claramente que fue pues una expresión ciudadana legítima y genuina ante la coyuntura que vivía el país en ese momento. Ahora bien, pues también es importante recalcar que pues el movimiento social no es homogéneo, es heterogéneo y está compuesto por diferentes sectores de la ciudadanía con motivaciones y con intereses distintos. Por lo que pues meter en la misma bolsa todo el estallido social, pues no solo es injusto, sino también es míope y desconoce pues la naturaleza misma de un proceso como el estallido social que vivimos. Y ante eso también pues, nos genera dudas que este tipo de casos contra la ciudadanía avancen más rápido que los que están en contra de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública. Que en ese tipo de casos sí vemos que la justicia no anda tan rápido como en estos casos contra los manifestantes. Y también este tipo de decisiones, la forma en cómo ha circulado la noticia, pues también tienen efectos en la... em, sí, efectos en cómo se criminaliza y se estigmatiza el derecho a la protesta en el país, que pues si uno ve la historia, pues ve que eso ha tenido también consecuencias terribles en términos de la garantía de los derechos humanos acá en el país. Entonces, pues esta polémica que vuelve a surgir ahorita pues nos preocupa por eso que he estado mencionando. Eh, y nada, pues creo que también tiene que ver con una discusión mucho más grande que trasciende el estallido social sobre cómo pues, diferentes grupos ilegales han permeado pues, diferentes esferas de la vida social y de lo público acá en Colombia. Eh, que por eso, pues, digamos, creo que es una discusión más grande eh, que la que se puede dar como en el marco del estallido. Sí, Camilo, es muy diciente, por ejemplo, el tema de que hayan más condenas o hayan más procesos contra la población civil que contra la misma policía, contra pues, los que tienen el monopolio y la fuerza, que realmente en un momento hablábamos de una cacería de ojos. O sea, realmente se iban directamente contra la humanidad. Pero esto lo puso como cada 8 años, como cada año, perdón, en tendencia esta polémica alrededor del negacionismo y demás. El mismo Iván Duque, que era pues el presidente que estaba en ese momento, pues llevando toda esta situación. También me parece que es un poco como en el Palacio de Justicia, o sea, cada año entonces están la gente a favor, en contra, poniéndonos sobre dos lados, como los que lo defienden y los que dicen que lo atacan, los que dicen que fue una toma guerrillera y los que dicen que fue como tal algo espontáneo, algo realmente de la ciudadanía. Nosotros estuvimos ahí acompañando, por lo menos aquí en Bogotá, casi que todos los días este estallido social. Vimos muchas cosas femeninas, también muchas discusiones de la manera que se estaban haciendo las cosas, pero realmente mi pregunta es la reflexión que nos ha dejado después de estos 5 años
del estallido social frente a la polarización y sobre todo esa disputa social que estamos, porque, por ejemplo, mucha gente se indignó y pues, se prometió un cambio con el SMAT y simplemente se le cambió el nombre. También hemos visto que seguir protestando en Colombia sigue costando ojos, sigue costando vida y realmente no se protegen esos derechos. O sea, realmente ese estallido social solo dio el cambio político o el cambio institucional ha tardado un poco más. Bueno, si bien el paro nacional permitió que, por ejemplo, la consigna por una reforma policial estructural se pusiera en la discusión pública, eh, ha habido, digamos, ciertas transformaciones y cambios a nivel institucional encaminados en ese sentido. Evidentemente no recoge, esas transformaciones no recogen a profundidad pues, las exigencias concretas de una reforma policial estructural, eh, pero pues sí ha habido ciertos avances en el campo sí, administrativo. Eh, si bien este gobierno, el gobierno Petro, cuando en medio del estallido social logró eh, coger esta exigencia social por la reforma policial y transformarla en una promesa de campaña. Que, entonces, digamos, el gobierno se comprometió en ese sentido, en esa reforma policial, y lo que se critica también desde diferentes sectores de la sociedad civil es que pues esa transformación no tuvo el alcance ni la profundidad que la misma sociedad exigía, sino que se quedó pues en un nivel muy pando y que no atacó esas causas estructurales que dan lugar a que la violencia policial ocurra en un país como Colombia, con las características que tenemos. Eh, pero pues sí quisiera mencionar algunas transformaciones que han sido positivas y que desde Temblores hemos visto que, por ejemplo, han contribuido a que, si bien no se acabe la violencia policial en el país, las cifras sí se reduzcan, se hayan reducido. Y por eso también consideramos que es importante que, pase lo que pase con las elecciones presidenciales, pues estos cambios permanezcan en la institución y se siga avanzando en ese sentido. Primero, pues quisiera mencionar eh, ese tema que usted menciona sobre la transformación de el ESMAD en la UNDEMO, que digamos desde diferentes sectores sociales se ha dicho que ha sido un simple cambio de nombre, pero que en lo concreto sí ha implicado que esa unidad, por ejemplo, tenga ahora funcionarios dedicados específicamente al diálogo y a desescalar pues esos escenarios de confrontación con la ciudadanía. Y si uno se pone a ver los datos publicados en datos abiertos del Estado, publicados por la misma UNDEMO, de su sistema de información, uno puede ver que en estos, pues, digamos, entre 2024 y 2025, hubo una reducción en el uso de la fuerza por parte de esta unidad. O sea, los escenarios en los que intervinieron e hicieron uso de la fuerza se redujeron y se redujeron significativamente, lo cual es positivo. Ahora, digamos, desde Temblores nosotros pues celebramos este avance, pero lo que hemos visto es que en los escenarios donde sigue habiendo uso de la fuerza, pues se siguen cometiendo vulneraciones a los derechos humanos. Entonces, lo que decimos es como no solo es suficiente reducir el uso de la fuerza, sino que también en los casos en los que se haga, pues esté completamente ceñida a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Eso por un lado. Por otro lado, la policía también, con participación de organizaciones de la sociedad civil, entre esas Temblores, las organizaciones que conformamos la mesa contra la reforma, por la reforma policial, eh, estuvimos en conversaciones con la policía y digamos, el fruto de ese escenario de participación pues, fue el decreto 1231 de 2024 que regula el uso de la fuerza por parte de la policía, entonces de toda la policía, no solo de la UNDEM, donde también se le da primacía al diálogo y al desescalamiento pacífico de los conflictos. Eh, y si bien, digamos, desde las organizaciones hicimos que se tocara con mayor profundidad el tema de la discrecionalidad de los agentes en el momento del uso de la fuerza, digamos, este decreto se queda corto en eso, pero pues digamos, sí hubo un avance, por ejemplo, en la reglamentación del uso de la fuerza por parte de esta institución, entonces también lo consideramos positivo.
Y en esa misma línea también surgió la resolución 01840 del 2025, que reglamenta el uso de armas denominadas menos letales por parte de la policía. Que si bien pues tampoco ataca esa parte de la discrecionalidad, sí da pues lineamientos mucho más garantistas para el uso de estas armas en contra de la ciudadanía, que si bien por un lado contribuye a que la policía trabaje en la prevención y en la formación encaminada a cumplir con esos estándares, también le permite a la ciudadanía y a la sociedad civil pues tener elementos para exigir ante el Estado frente a posibles vulneraciones a los derechos humanos futuras. Entonces, pues creemos que estas herramientas normativas permiten a la ciudadanía pues, tener también más elementos para, para denunciar para avanzar en el esclarecimiento de eventuales vulneraciones a los derechos humanos cometidas por la policía. Entonces, eso también es otro elemento positivo. También 164 acuerdos comerciales conectan el campo con el mercado. Hoy nuestros productos llegan más lejos. Camilo, ay, bueno, perdón, yo te interrumpo sí. porque tengo una pregunta y es que cuando tú nos mencionabas lo del tema de las judicializaciones, si se puede decir así, de los miembros de la fuerza pública responsables de estas afectaciones a la población civil que participó en este estallido social, yo quisiera saber si estos procesos los están llevando por justicia ordinaria o la justicia penal militar y qué nivel de impunidad hay en caso de que sea la justicia penal militar la que castigue o sancione o ponga a responder a estos policías, a estos miembros de la fuerza pública, porque entendemos que no es lo mismo que se haga un proceso por una vía que por la otra, ¿no? Sí, eso que menciona Paola es importante. Nosotros para la conmemoración de estos 5 años del estallido social enviamos una serie de derechos de petición a la Fiscalía, a la Justicia Penal Militar, sobre el estado de los casos penales y lo que encontramos ahí, uno de esos grandes hallazgos, que no es nuevo, que de hecho lo hemos visto en otros escenarios, como por ejemplo la masacre del 9S, es que ese pimponeo entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar como herramienta de la defensa de los presuntos agresores para dilatar y obstaculizar los procesos y demorar pues que las víctimas puedan acceder a la justicia. Lo que hemos visto es que estos casos pasan de una jurisdicción a otra y en últimas, más allá de que pues, de temblores creemos que deberían ser llevadas por la jurisdicción ordinaria al ser vulneraciones a los derechos humanos y no actos de servicio. Eh, pues si el efecto concreto en el acceso a la justicia de este tipo de maniobras es que pues, los procesos estén dilatados y obstaculizados en toda esta imponeo burocrático, por decirlo de alguna manera. Mm. Bueno, pues Camilo Mendoza, investigador de la ONG Temblores, gracias por recordarnos que todavía hay unos importantes niveles de impunidad después de estos 5 años del estallido social en Colombia y que a pesar de los avances en materia normativa no hay garantizado completamente que esto no se vuelva a repetir en caso de que se presente una protesta similar. Camilo, muchas gracias. Feliz día. No, a ustedes por la invitación y estamos pues muy disponibles para cuando les podamos volver a ayudar. Un saludo y buenos días para ustedes. Gracias. Y es que usted lo decía, Julián, esto se trae a colación nuevamente por estos trinos que se han puesto desde la oposición o de quienes eran gobierno en ese momento, incluyendo el propio presidente Iván Duque, expresidente Iván Duque. Ahí estamos viendo lo que él publica a través de su cuenta de X. Una noticia de Caracol Televisión del año 2024, del 29 de mayo, el día del fallo, por supuesto, y dice, la verdad siempre triunfa.
esto lo retoma el diario El Tiempo y publica la noticia como si fuera una noticia actual. No se entiende por qué se publica como si fuera algo nuevo. Pero más allá de eso, de la publicación de los medios y de esos errores que se cometen también desde el periodismo, es el mensaje de Iván Duque, ¿no? Como si de verdad esto fuera la verdad. No, Sí. señor, esto no es la verdad y no está triunfando aquí ninguna verdad, porque la verdad es que hubo un estallido por el descontento social que había en ese gobierno, por unas motivaciones completamente legítimas que tuvieron las personas que participaron, y el hecho de que una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá haya dicho que unos hechos particulares causados en el marco de este estallido social hayan tenido participación o no hayan sido espontáneos, sino que hayan tenido participación de unos grupos ilegales, no quiere decir que todo el paro ni todo el estallido a nivel nacional pues tuvo esa misma motivación o fue deliberado o fue terrorismo, como se ha querido decir Sí. también, ¿no? Y él lo dijo claro, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo muy claro. O sea, aquí tampoco se está diciendo que nada del paro nacional no tuvo participación de algunos grupos al margen de la ley. La hubo, lamentablemente la hubo. Sí. Realmente hubo injerencia, hubo personas que quisieron desestabilizar, pero la mayoría fue una expresión genuina de un descontento no solo con ese gobierno, la situación que era pandemia, esa reforma tributaria donde De pues, el Carrasquilla. ministro Carrasquilla no sabía ni cuánto valía una bandeja de huevos, decía que 1.500 pesos, o sea, por favor, o sea, totalmente desconectado el mal manejo de Iván Duque, cómo se estaban robando todos los recursos en medio de un COVID. También el desespero de la gente por estar muriéndose de hambre literal en medio de pandemia, pero también un rezago de muchos años donde la gente dijo, pues ya nos toca salir a la calle, y pues venían expresiones también desde otros países que llevaron a la gente a tomar esas iniciativas, ¿no? Sí. Pues yo, por ejemplo, fui uno de los jóvenes que pues no solo lo documenté, sino que también salí a marchar por mis propias convicciones, y mucha gente lo hacía, pero había pues mucha gente que en verdad pues quedó conflictuada con el tema. Por ejemplo, en Cali fue algo muy fuerte porque también se tomaron ciertos lugares residenciales, hubo ciertos choques entre la misma población civil y hizo que nos fragmentáramos una vez más. Y también hay que decirlo, fue capital político para que Gustavo Petro llegara a la presidencia, Sí. para que Iván Duque o el durismo perdiera, y asimismo como el 9S fue la sepultura total de Claudia López en sus intenciones para ser presidenta de Colombia. O sea, realmente los hechos de violencia y cómo se ha manejado esa violencia han marcado mucho la política, y hoy por hoy lo recuerdan no solo por ese aniversario, sino porque estamos en medio de una contienda electoral donde desde el uribismo lo señalan de que Petro fue el que gestó todo esto con los grupos militares, y desde el petrismo dicen que Duque fue el que masacró a los jóvenes en medio de un estallido social. También teniendo en cuenta que Camilo pues nos dijo ya algunos avances, pero que yo sí lo digo aquí de frente, no ha pasado absolutamente nada con el SMAT y con las prácticas que han tenido esas instituciones, porque recordemos que hace poco tuvimos una estudiante aquí del Colegio Mayor de Cundinamarca que Sí. también, una de las que estaba protestando, perdió un ojo también por Sí, culpa de los señor. del SMAT, lo de Ilan Cruz, Santiago, no me acuerdo, Santiago Romero, creo que es uno que estaba en Ibagué, o sea, varias víctimas de lo que ha sido esta Lucas brutalidad. también, Lucas Villa, en Lucas Pereira. Villa. Sí, impunidad total. Y eso que usted dice, Julián, es muy cierto. Me acuerdo también que incluso señalaron en su momento a Gustavo Bolívar de ser el financiador de la primera línea, porque él salió una vez a decir que les iba a regalar unos escudos y unos cascos y demás. Yo estuve en Cali, por ejemplo, en la zona que ellos llamaron Puerto Resistencia, pero que es mejor conocida como Puerto Rellena, y hablé directamente con los muchachos. Estuve muchos días allá metida también haciendo cubrimiento periodístico, no participando del paro, sino haciendo cubrimiento, pero hablando con las personas que estaban manifestándose allá. Y de verdad que lo que uno sentía era una sensación genuina, una motivación genuina por parte de estas personas, un descontento por la desigualdad, por el rechazo, que también lo recordaba usted, Julián, a esta reforma tributaria, por las condiciones en las que estaban debido a la pandemia. Y esto pues generó que se realizaran varios bloqueos humanos, que se generaran enfrentamientos y demás con la fuerza pública, pero lo que yo pude ver con mis propios ojos era un tema espontáneo, fue una movilización, una concentración que generaron los jóvenes allí en estos barrios y que no tenían detrás ningún interés político ni a nadie, ningún grupo diciéndoles hagan esto, hagan lo otro. Incluso sabe cómo comían ellos, las mismas personas del barrio que ellos
ellos bloqueaban allá en Puerto Resistencia, armaban ollas comunitarias, se cocinaban sus sancochos, sus comidas, frijolitos y demás todos los días. O sea, esto no era que llegara alguien con los almuerzos, con las cajas de icopor a repartir, como sí funciona cuando hay de verdad alguien que está financiando detrás. Esto era supremamente espontáneo, genuino, natural. Se generó allá este movimiento que tenía una motivación, ya lo hemos dicho, legítima, y por eso es que también desde estos sectores sociales se rechaza el hecho de que se generalice la participación de grupos ilegales en el paro, en el estallido social, como ahora lo quiere hacer ver la oposición y el señor Iván Duque, quien en ese momento era presidente, y se le salió esta situación de las manos. Por supuesto, también muy grave el hecho de que haya estos niveles de impunidad, que llevemos 5 años y todavía las víctimas esperando que se falle o que exista, se administre justicia en cada uno de los casos. Sí, fue algo espontáneo, fue algo que en verdad marcó a la gente, que le dio importancia a la protesta. Muchos pues veíamos la protesta como, bueno, sí, salir, y la máxima protesta era esa de las camisas blancas de Uribe contra las FARC, donde salió mucha gente, pero realmente no pasó nada. Pero después de también el antecedente del 2019, con ese tal paro campesino no existe, Juan Manuel Santos, la gente dijo como, no, en verdad nosotros somos la organización popular, sí puede hacerse sentir, sí puede salir a las calles y decirle a los dirigentes, venga, por más de que ustedes estén allá y estén desconectados con nosotros nos tienen que cumplir y tienen que mirarnos y tienen que conversar con nosotros y tienen que sentar con nosotros. Fue maravilloso el tema de las ollas comunitarias, fue maravilloso el tema de los emprendimientos, de las juntanzas, de esas, ¿cómo es? Bueno, es que no me acuerdo, sostenibilidad alimentaria, que hacían como unas huertas y demás como para seguirle dando alimentos a las personas que no tenían. O sea, ahí surgieron muchas cosas, como también hubieron hechos lamentables, como allá en el portal Resistencia, cuando pusieron una cadena de lado a lado y un motociclista perdió la cabeza. Qué triste eso. Cuando no dejaron pasar una ambulancia y una señora perdió su bebé. O sea, realmente hubo varios impactos que generaron una convulsión en la gente, pero hay que tener en cuenta también que eso fue una respuesta a todo lo que está sucediendo, que eso no puede ser perfecto, que es demás, pero no se puede negar el hecho de que la gente puede salir a protestar y tiene el derecho constitucional de protestar, y lamentablemente, para bien o para mal, esto fue un hecho que nos marcó a todos y que hoy nos tiene a 5 años de un cambio político, sí, pero de muchos cambios institucionales y de muchos cambios políticos, sociales y demás que no se han dado y que la gente aún sigue resistiendo, ¿no? Sí, señor. Bueno, Julián, tenemos que hacer un agradecimiento a esta hora muy importante a varias personas, una lista larga de gente que ha donado a esta transmisión, a este programa, a este espacio informativo, a este tercer canal, nuestro canal de YouTube, que cada día crece más. Gracias a todos por suscribirse, por comentar, por opinar y sobre todo por donarnos. Aleida Zapata nos donó 10,000 pesos. Gracias también a Javier Alonso Triana, Camilo Andrés Luna García, y se me perdió el resto de la gente que donó. A ver, vamos a ver. Aquí hay es como una, acá hay una transacción, pero que no salió, que no entró, sino que salió. Sí, que salió. Sí. Y está a nombre de Guillermo Gómez. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, no, un trabajo periodístico que próximamente verán. ¿Por qué le están sacando plata de nuestro Nequi para dársela a Guillermo? Con eso. Por favor, que no vaya a ser, que no lo hayamos visto allá en la parranda vallenata, Guillermo. Si no, ahí sí nos ponemos bravos. Realmente. Sí, aquí yo estaba mirando, nos están donando un montón cuando veo que toda la plática salió y se la dieron a Guillermo. No, mentiras, que Guillermo está trabajando, está haciendo reportajes y por eso también esta plata que ustedes nos donan es precisamente para eso, para que sigamos haciendo periodismo, para que podamos ir a los diferentes lugares, para que Julián pueda ir a hacer los pulsos en la calle, si no quieren que los haga más en Bogotá, sino que se pueda ir a otra ciudad. Por favor, contribuyan con esta importante causa, el periodismo independiente, siempre y por encima de todo. Protegemos la vida. 10.744 familias hoy cuidan nuestros ecosistemas con proyectos de conservación y pagos por servicios ambientales.
Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?